Bienvenidos un día más a su canal de Noticias del Corazón, donde siempre les traemos los salseos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Estoy aquí listas para desentrañar un nuevo misterio que involucra a una de las parejas más queridas y comentadas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy nos sumergiremos en los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la verdad sobre un supuesto secreto que Hande Erçel ha revelado sobre Kerem. Sí, lo escucharon bien. Un secreto. Y según dicen las malas lenguas, es algo impactante. ¿Qué será? ¿Un hábito extraño? ¿Un talento oculto? ¿O algo mucho más personal? Prepárense para un viaje lleno de intriga, porque vamos a analizar cada detalle, cada pista y cada declaración para llegar al fondo de este asunto. Pero antes de que nos adentremos en el corazón de este chismecito, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las noticias más calientes del mundo del espectáculo turco, así como análisis, teorías y, por supuesto, mucho salseo. Los quiero ver a todos participando y comentando. Y ahora sí, dejémonos de preámbulos y vamos directo al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, fue un auténtico cuento de hadas, al menos durante un tiempo. Su química en la pantalla en asteriscos en Calcap Masterisco era innegable, y pronto se convirtió en una realidad fuera de ella. Sus fans, los asterisco Anker asterisco, estaban eufóricos. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, parecía que lo tenían todo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y, lo que es peor, la desaparición de sus fotos juntos en redes sociales. Finalmente la confirmación llegó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia devastó a los fans y desde entonces, cada movimiento de ambos es analizado con lupa, buscando pistas sobre los motivos de la ruptura o incluso señales de una posible reconciliación. Y aquí es donde entra en juego el supuesto secreto que Hande ha revelado sobre Kerem. A ver. ¿De dónde viene este rumor? Pues bien, todo comenzó con una entrevista reciente de Hande Erçel. En apariencia una entrevista normal promocionando su nuevo proyecto, pero que al ser analizada con más detenimiento, reveló algunas frases que han dado mucho que hablar. En un momento de la entrevista, al ser preguntada sobre sus relaciones pasadas, Hande hizo una pausa, sonrió con un dejo de nostalgia, y dijo algo así como: hay cosas de Kerem que siempre guardaré en mi corazón. Era muy peculiar en ciertas cosas. Tenía una manera muy particular de lidiar con la presión. ¡Boom! La bomba explotó. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. ¿A qué se refería Hande con peculiar y manera particular de lidiar con la presión? ¿Acaso Kerem tenía algún problema oculto? ¿Alguna adicción secreta? ¿O simplemente era una persona un poco rara? Algunos fans apuntaron a que podría tratarse de algo relacionado con su trabajo. Recordemos que Kerem Bürsin es un actor muy comprometido con su profesión, y que a menudo se exige mucho a sí mismo. Quizás, según esta teoría, Hande se refería a que Kerem era demasiado perfeccionista, o que se estresaba demasiado por los proyectos. Era sabido que Kerem, durante el rodaje de Asteriscos en Calcap Masterisco, se involucraba no solo en su actuación, sino también en la producción, ofreciendo ideas y participando activamente en la dirección creativa. Esto, aunque admirable, podría haber generado una tensión considerable, especialmente cuando las expectativas del público eran tan altas. Algunos insiders comentaron que Kerem a veces se tomaba las críticas de forma muy personal, lo que afectaba su estado de ánimo y, consecuentemente, su relación con Hande. Otros, más osados, sugirieron que podría tratarse de algo relacionado con su personalidad. Kerem, a pesar de su imagen de chico cool y seguro de sí mismo, siempre ha sido un poco reservado y misterioso. Quizás, según esta otra teoría, Hande se refería a que Kerem tenía ciertas inseguridades o complejos que no mostraba en público. Se rumorea que Kerem, a pesar de su éxito profesional, siempre ha sentido una presión constante por mantener esa imagen de perfección. Creció en una familia con altas expectativas y, aunque es un hombre talentoso y carismático, la sombra de la perfección siempre lo ha perseguido.
Esta presión interna podría haberlo llevado a desarrollar mecanismos de defensa inusuales, que solo alguien cercano, como Ande, podría haber notado. Incluso algunos allegados han mencionado que Kerem tiene una faceta introspectiva y a veces melancólica, que contrastaba fuertemente con su imagen pública de chico divertido y despreocupado. Y luego están los más maliciosos, que incluso llegaron a sugerir que podría tratarse de algo relacionado con su relación. ¿Acaso Kerem era celoso? ¿Controlador? ¿O simplemente tenía manías extrañas en la intimidad? Obviamente esta es la teoría más sensacionalista, pero también la que genera más clics y comentarios. Algunos tabloides han insinuado que la relación entre Ande y Kerem tenía momentos de tensión debido a la apretada agenda de ambos y a la dificultad para equilibrar su vida personal con las exigencias de su carrera. Se especuló sobre supuestos ataques de celos por parte de Kerem, motivados por la popularidad de Ande y por la atención que recibía de otros hombres. Sin embargo, estas son solo especulaciones, basadas en fuentes anónimas y en interpretaciones subjetivas de su comportamiento en público. La verdad es que por mucho que queramos saber, solo Ande Erçel conoce el verdadero significado de sus palabras. Y es probable que nunca lo sepamos con certeza. Al fin y al cabo, todos tenemos nuestros secretos, nuestras peculiaridades y nuestras formas de lidiar con el estrés. Y Kerem Bürsin no es una excepción. Sin embargo, más allá del salseo y la intriga, creo que es importante destacar que Ande habló de Kerem con respeto y cariño. A pesar de su ruptura, parece que guarda buenos recuerdos de él, y que valora las cosas que vivieron juntos. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Es fácil caer en la trampa del morbo y la especulación, pero es fundamental recordar que Ande y Kerem son seres humanos, con sentimientos y emociones complejas. Su relación, como cualquier otra, tuvo sus altibajos, y es respetable que hayan decidido tomar caminos separados. El hecho de que Ande hable de Kerem con cariño, a pesar de todo, demuestra que su relación fue importante y significativa, y que los recuerdos positivos prevalecen sobre los negativos. Además, creo que es importante recordar que Ande Erçel es una persona muy reservada con su vida personal. A pesar de ser una de las actrices más famosas de Turquía, siempre ha tratado de mantener su intimidad alejada de los focos. Por lo tanto, es poco probable que revele detalles íntimos sobre su relación con Kerem. Ande siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen pública y ha evitado caer en escándalos o controversias. Es una profesional respetada y admirada, y se ha ganado el cariño del público gracias a su talento y a su carisma. Es poco probable que ahora, después de la ruptura con Kerem, vaya a exponer detalles íntimos de su relación, ya que eso iría en contra de su personalidad y de su forma de ser. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, Ande Erçel ha insinuado que Kerem Bürsin tenía ciertas peculiaridades o una forma particular de lidiar con la presión. Que no sabemos exactamente a qué se refería, pero que podemos especular sobre ello. Y que, sobre todo, debemos recordar que Ande habló de Kerem con respeto y cariño, lo que sugiere que su relación terminó en buenos términos. Pero vayamos más allá. ¿Qué significa realmente lidiar con la presión, en el contexto de una relación mediática como la de Ande y Kerem? Imaginemos por un momento la constante exposición a la que estaban sometidos. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada y diseccionada por los medios y por los fans. La presión por mantener una imagen de pareja perfecta, por complacer a los *anquer*, por cumplir con las expectativas del público, debió ser abrumadora. Quizás, la forma peculiar de Kerem de lidiar con esta presión era alejarse del foco mediático, buscar refugio en la intimidad y proteger su espacio personal. O quizás era todo lo contrario, sobreexponerse en las redes sociales, tratando de controlar la narrativa y demostrar una imagen idílica de su relación. En cualquier caso, es evidente que la presión mediática fue un factor determinante en su relación, y que ambos tuvieron que encontrar formas de sobrellevarla, no siempre de manera exitosa. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo del supuesto secreto que Ande Erçel ha revelado sobre Kerem Bürsin. ¡Qué intenso todo! Pero antes de irnos, quiero profundizar un poco más en la figura de Kerem Bürsin. ¿Quién es realmente este hombre que conquistó el corazón de Ande Erçel y que ahora es objeto de todo tipo de especulaciones? Kerem es un actor talentoso, carismático y con una gran proyección internacional. Nació en Estambul, creció en diferentes países debido al trabajo de su padre.
Esta experiencia multicultural le permitió desarrollar una visión amplia del mundo y una gran facilidad para adaptarse a diferentes culturas. Es un hombre inteligente, culto y con una gran pasión por su trabajo. Sin embargo, también es una persona reservada, que valora mucho su intimidad y que no se siente cómodo con la exposición mediática. Quizás esta dualidad entre su faceta pública y su faceta privada es lo que lo hace tan enigmático y atractivo. Quizás esta es la clave para entender el secreto que Andy insinuó en su entrevista. Como siempre, quiero agradecerles por ver el vídeo y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo turco. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen que quiso decir Hande con sus palabras? ¿Creen que Kerem tiene algún secreto oculto? ¿Creen que algún día los Anker volverán? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan siempre con el chisme, con moderación, claro. Adiós.